Título primero. Disposiciones generales del ordenamiento tributario. Capítulo primero. Principios generales. Artículo 1. Bases sobre las cuales se rige el sistema tributario en España y cómo éste se aplica. En resumen, este artículo establece las reglas básicas del sistema tributario español, asegurándose de que sean consistentes en todo el país, mientras permite ciertas excepciones regionales y promueve la cooperación con otros países en asuntos fiscales. Todo esto se hace siguiendo la Constitución y los compromisos internacionales de España. El primer punto de este artículo se indica cómo es el sistema tributario español. El propósito principal de esta ley es definir las reglas y principios básicos que forman el sistema de impuestos en España. Esto es importante porque los impuestos son la forma en que el gobierno recauda dinero para varios servicios y funciones públicos. La ley no solo aplica al gobierno central, sino a todas las administraciones con responsabilidades tributarias en España. Esto se hace en línea con lo que establece la Constitución española, asegurando que las reglas sean consistentes en todo el país. Sin embargo, hay excepciones para ciertas regiones como Navarra y el País Vasco, que tienen acuerdos económicos especiales. Esto significa que algunas de las normas en esta ley general no podrían aplicar de la misma manera en estas regiones debido a sus estatus especiales. El segundo punto de este artículo desarrolla todo lo relativo a la cooperación internacional y asistencia mutua en el ámbito tributario. Además de los impuestos dentro de España, la ley también regula sobre cómo España colabora con otros países en asuntos fiscales. Esto es especialmente importante para evitar problemas como la doble imposición, que ocurre cuando una persona o empresa debe pagar impuestos en dos países por el mismo ingreso. Asistencia mutua, aquí significa que España puede trabajar con otros países o con la Unión Europea para compartir información, colaborar en la recaudación de impuestos y ayudarse mutuamente en asuntos fiscales. Por ejemplo, si un ciudadano español trabaja en otro país de la UE, los gobiernos pueden colaborar para asegurarse de que se cumplan las leyes fiscales correctamente. Estas relaciones de asistencia mutua se consideran parte de las relaciones internacionales de España. Artículo 2. ¿Qué son los tributos y para qué se utilizan? En resumen, define lo que son los tributos y establece su propósito y sus tipos. Estos son fundamentales para el funcionamiento del país, ya que proporcionan los fondos necesarios para los servicios públicos y ayudan a guiar la política económica y social. ¿Qué son los tributos y por qué existen? Los tributos son cantidades de dinero que las personas y empresas están obligadas a pagar al gobierno. Estos no son pagos por productos o servicios específicos, sino contribuciones obligatorias que sirven para que el gobierno pueda mantenerse en funcionamiento y proveer servicios públicos como educación, sanidad, infraestructuras, entre otros. La ley determina cuándo y por qué motivo se debe pagar un tributo, y todos deben contribuir si se encuentran en la situación que describe la ley. Funciones adicionales de los tributos. Además de ser una herramienta para recaudar dinero, los tributos se utilizan para ayudar a gestionar la economía del país. Por ejemplo, se pueden establecer impuestos más altos para desalentar ciertas acciones, como fumar, a través de altos impuestos al tabaco, o se pueden otorgar beneficios fiscales para fomentar otras, como invertir en energías renovables. Esto también ayuda a realizar los principios y objetivos que la Constitución considera importantes. Tipos de tributos, tasas, contribuciones especiales e impuestos. Tasas. Se pagan cuando se utiliza un servicio público o se aprovechan ciertos beneficios proporcionados por el Estado. Por ejemplo, tasas por servicios específicos como la expedición de pasaportes o la tramitación de licencias. Contribuciones especiales. Se aplican cuando el gobierno realiza ciertas obras o proyectos que aumentan el valor de las propiedades cercanas. Por ejemplo, si el gobierno construye una nueva carretera que hace que sea más fácil llegar a tu negocio o a tu casa, aumentando así su valor, podrías tener que pagar una contribución especial por el beneficio recibido de esa mejora. Impuestos. Son los pagos que no están directamente vinculados a un beneficio o servicio específico recibido. Por ejemplo, pagamos impuestos por la compra de bienes y servicios, IVA. Artículo 3. Bases fundamentales para la creación y aplicación de impuestos y otros tributos en España. Los principios tributarios aseguran que los impuestos se cobren de acuerdo con la capacidad económica de cada persona, promoviendo la justicia, igualdad y equidad en la distribución de la carga fiscal.
También se enfatiza que la aplicación de estos tributos debe ser eficiente, no debe tener costos indirectos excesivos y debe respetar los derechos de los contribuyentes. Principios de la ordenación del sistema tributario. Capacidad económica. Las personas deben pagar impuestos basándose en sus recursos económicos, es decir, aquellos con mayores ingresos deberían contribuir más al sistema tributario. Justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Los impuestos deben ser justos y equitativos, sin ser excesivos hasta el punto de confiscar la propiedad de alguien. Además, todos los ciudadanos están sujetos a tributación, generalidad, y aquellos en circunstancias similares deben ser tratados de manera similar, igualdad. La progresividad indica que quienes tienen más, pagan proporcionalmente más. La distribución de la carga tributaria debe ser justa en toda la sociedad. Este punto también hace hincapié en que no se pueden usar métodos extraordinarios para disminuir las deudas fiscales que las personas ya deben, asegurando que todos paguen su parte justa de impuestos. Potestad estatal. Aquí, se aclara que solo el gobierno central o nacional, conocido como el de Estado, tiene el poder inicial para decidir sobre nuevos impuestos. Esto significa que cualquier tipo de tributo que afecte a los ciudadanos del país debe ser aprobado por una ley formal, asegurando que el proceso siga las normas democráticas y legales. No se puede simplemente inventar un nuevo impuesto sin pasar por los procedimientos legales establecidos a nivel nacional. Poder tributario de las comunidades autónomas y entidades locales. Las comunidades autónomas y las entidades locales también pueden crear sus propios tributos. Sin embargo, hay una condición importante: deben respetar las reglas y límites establecidos por la Constitución y otras leyes del país. Esto garantiza que no impongan nada injusto o que contradiga lo que el país ha decidido como un todo. Potestad tributaria de otras entidades de derecho público. Finalmente, hay otras entidades que pueden requerir tributos, pero solo si una ley específica lo permite. Es decir, no pueden crear tributos a menos que ya exista una ley que previamente las haya autorizado. Artículo 5. ¿Cómo está organizada la administración tributaria? Este artículo regula quién gestiona y aplica los tributos. Menciona que diferentes partes del gobierno, como el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tienen roles específicos. También regula que las comunidades autónomas y las entidades locales pueden gestionar tributos. Todas las administraciones dentro de sus competencias deben colaborar para que el sistema sea más eficiente. Definición de la administración tributaria. Este punto nos dice que la administración tributaria no es solo un lugar específico. Está formada por varios grupos y organizaciones gubernamentales que realizan diferentes tareas, como cobrar impuestos, realizar seguimientos y gestionar los recursos.
Estos diferentes roles están detallados en otras partes de la ley. Roles en el gobierno central. Aquí, se aclara que parte del gobierno español tiene la responsabilidad principal de manejar los impuestos. Es el Ministerio de Economía y Hacienda, aunque algunas tareas específicas pueden ser manejadas por diferentes grupos si la ley lo establece. Por ejemplo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una agencia gubernamental específica, maneja muchas de estas tareas, excepto algunas muy particulares como ciertos tipos de reclamos o problemas legales. Roles de las comunidades autónomas y municipios. Al igual que con el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, como los de diferentes comunidades autónomas o ciudades, también tienen responsabilidades. Tienen que aplicar los impuestos y manejar cualquier problema o sanción que surja, y también revisar las decisiones administrativas relacionadas con los impuestos. Pero, todo esto debe hacerse siguiendo las reglas y leyes aplicables. Trabajo en equipo entre diferentes niveles de gobierno. Este punto dice que las diferentes partes del gobierno, nacional y regional, pueden hacer acuerdos para trabajar juntas en la gestión de los impuestos. Esto podría hacer que el proceso sea más eficiente o ayudar a manejar situaciones especiales. Colaboración en la aplicación de los tributos. Finalmente, este último punto amplía la idea de colaboración, diciendo que diferentes grupos pueden trabajar juntos de otras maneras también. Por ejemplo, las entidades locales pueden colaborar entre sí o con el gobierno central o regional para manejar los impuestos, de manera más efectiva. Artículo 6. Derecho a reclamar. Todas las acciones realizadas por las autoridades en la aplicación de impuestos y en la imposición de sanciones deben seguir reglas específicas y pueden ser impugnadas, es decir, oficialmente cuestionadas, a través de procedimientos administrativos o judiciales establecidos por la ley. Acciones basadas en reglas específicas. Cuando las autoridades fiscales llevan a cabo sus deberes, como cobrar impuestos o imponer multas, no pueden simplemente hacer lo que quieran. Tienen que seguir procedimientos y reglas muy específicos, los cuales están establecidos en las leyes y regulaciones. Esto es lo que significa cuando se dice que tienen un carácter reglado. Es una forma de asegurarse de que todo sea justo y transparente, y de que las personas tengan sus derechos protegidos. Derecho a impugnar. Si una persona o empresa cree que las autoridades no siguieron estas reglas cuando le aplicaron un impuesto o le impusieron una multa, no tienen que simplemente aceptarlo. Tienen el derecho de impugnar o cuestionar oficialmente estas acciones. Esto podría involucrar presentar una queja ante la misma agencia tributaria, esto se conoce como vía administrativa, o incluso llevar el asunto a los tribunales, esto se conoce como vía jurisdiccional. De nuevo, hay procedimientos.